Sí. Bien, bueno, mi nombre es Sebastián Masalle, para los que no me conocen, creo que, los conozco a todos, por lo menos los que veo conectados, algunos capaz que no. Y el tema de hoy a tratar, como decía Gerardo, de seguridad operacional, que son parte de los briefings que viene haciendo Papa Charlie en el transcurso del año. Este es el briefing número 5 y hablamos de engelamiento, que es aprovechando también un poco la época y un tema no menor en los vuelos. Como decía Gerardo, cualquier duda, cualquier consulta, no importa en el transcurso de la presentación, nos van preguntando. Ese es también un poco el fin de esto, que vayan sacándose dudas o preguntando lo que quieran, no importa el tipo de pregunta que sea. Bueno, ahí arrancamos esta foto o esta imágenes son, no sé si se acuerdan, esto es un vuelo que hubo un accidente que hubo en Uruguay, muy, muy conocido ya hace varios años, no me acuerdo bien el año, pero fue en la década del 90 y algo. Este es un vuelo que salió de Posadas con destino a Aeroparque, Argentina, y en un momento tuvo indicaciones erróneas, debido a engelamiento en los tubos pitot. Bien. Ahí hubieron condiciones de tormenta, nocturno, vuelo de noche. eh, Ahí llevó a que los pilotos, desgraciadamente, por la situación que tenían, cometieron un error que fue bajar los slats eh, a una velocidad bastante mayor a la que ellos imaginaron que estaba. Y ahí, bueno, se produjo la catástrofe, el accidente. No hubieron sobrevivientes, fallecieron 74 personas. Y básicamente, o por lo que se supo, por lo que pasó, fue por la pérdida de indicación de velocidad por engelamiento en los tubos pitot. Bien. Eh, el objetivo, conocer la importancia de los posibles efectos producidos por el engelamiento en vuelo. Bien. Y vamos a ver definición, generalidades y prevención, cómo prevenir el engelamiento. ¿Qué es el engelamiento o a qué se le llama engelamiento? ¿A qué le podemos llamar engelamiento? Bueno, hay varias definiciones, pero básicamente se llama engelamiento a la formación de hielo que se produce al contacto de gotas superfundidas con la superficie en una aeronave. Las zonas más propensas a la formación de hielo son todas aquellas que se encuentran en contacto directo y dinámico con la masa de aire. Básicamente las alas, los bordes de ataque, parabrisa y etcétera, que ahora lo vamos a ir mirando un poco o viendo más adelante. Las consecuencias que podemos tener en la formación de hielo en un avión, bueno, aumento de peso por grandes placas de hielo. Esto va a llevar a que se reduzca o se reduce significativamente la sustentación que es generada por las alas, por el propio peso. Aumenta la resistencia y por ende disminuye la aerodinámica. Por ende también va a disminuir la velocidad. Y puede ocasionar problemas en superficies de control y también en los motores. Hablamos motores cuando también estamos hablando de hélices, ¿no? Eh, Básicamente estas consecuencias son, básicamente la mayoría de los accidentes que se producen por engelamiento, la mayoría son por básicamente estas cuatro consecuencias que vemos acá. Las condiciones o cuándo se pueden generar engelamientos varían, depende un poco el tipo de hielo, pero hablamos de temperatura hasta de más o positivo 1 grado a -10 grados. Tiene que haber humedad visible, ¿sí? O cuando hay humedad es mayor las condiciones. Y el diámetro de gotas de agua 10 micrones y un contenido de agua líquida mayor a 0,5. ¿Sí? Formación de hielo, tenemos los más conocidos, o la formación de hielo que se conocen, que es el hielo granular,
el hielo claro, la nieve húmeda y la escarcha. Bien, esto todos los que han hecho el curso de piloto, generalmente cuando vemos el curso de piloto privado que se ve en meteorología, capaz que se empiezan a acordar un poco de los tipos de hielo que se vieron. El hielo granular, ¿cómo lo distingo del otro o de los otros tipos de hielo? Bueno, es un opaco de color blanco, textura granular y porosa, no pesa mucho y es poco adherente, ¿sí? Se presenta a temperaturas entre -10 grados y -20 y la razón de engelamiento no es muy alta, ¿sí? Este es el hielo granular, que no es el más peligroso. El más peligroso es el hielo claro. Este hielo es denso, cristalino y transparente, muy adherente, ¿sí? Se presenta a temperaturas entre 0 grados y -10 grados y su razón de gelamiento es muy alta, por lo cual se considera el hielo más peligroso. Este hielo se forma cuando grandes gotas de agua impactan contra el fuselaje del avión, principalmente el borde de ataque del ala, y se congela poco a poco. Esto hace que cambie la forma del borde de ataque, lo que provoca que la capacidad de producir sustentación del ala se vea reducida, aumentando el peso total de la aeronave. Acá vemos una foto con bueno, bastante hielo acumulado en un avión en tierra. Este hielo, que es el hielo claro, es el más peligroso de los tipos de engelamiento que podemos tener en una aeronave. Nieve húmeda. Aquí el engelamiento se da por la presencia de gotas de agua entre los cristales de hielo y se conoce como agua-nieve. Se presenta a temperaturas de aproximadamente -2,5 grados. Bien, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, Bárbaro, es- venimos. ¿sí? Bien, escarcha es fenómeno típico del invierno, como se dan en estos casos. Hoy si dejamos un avión afuera con condiciones como hay en estos días, nos va a pasar como se ve en la foto, ¿sí? Es un fenómeno típico de invierno y con cielos claros. Se presenta debido al enfriamiento nocturno donde la temperatura llega a -0 o a 0 grados y el vapor de agua es transformándose directamente en hielo. Generalmente cuando dejamos un avión afuera y amanece y lo vemos con escarcha, lo ideal es sacar, ¿no? La escarcha, si es que lo vamos a utilizar para el vuelo. Las clases de engelamiento se clasifican en base a la razón cantidad de hielo que se forma en un determinado tiempo. Tenemos hielo ligero, hielo moderado y el hielo fuerte. Bien, estos son las clases de engelamiento a medida que uno va volando, como, dependiendo de las condiciones que haya, si son severas, si son más bajas, se va a ir dando el tipo de engelamiento. El ligero se produce lentamente a razón de 5 milímetros en 5 minutos y el rendimiento del avión no es muy afectado. Hasta ahí no tendríamos, vamos a decir, demasiado problema con un hielo ligero. Bien. El moderado se produce rápidamente a razón de 5 milímetros a 50 milímetros en 5 minutos, afectando las comunicaciones e instrumentos del avión y reduce su velocidad hasta un 15%. Ahí ya entramos a tener algunos problemas, este, ya con un moderado. Bien. El fuerte se produce casi instantáneamente a razón de más de 50 milímetros en 5 minutos, formando gruesas capas de hielo, disminuyendo la velocidad un 25% y acompañada de vibraciones de comando. Bien, esto capaz que lo que han leído o escuchado sobre engelamiento en los accidentes, como después más adelante vamos a ver un caso. eh, las vibraciones de comando cuando el avión está ya entrando en pérdida por el peso, en casi todos los accidentes están notificadas esas vibraciones. Bueno, esto es
un mapita de cómo uno, mediante un mapa, leyendo las cartas de vientos en superficie, perdón, de sinópticas o en superficie, podemos ver cómo el hielo, ligero, moderado y severo, dependiendo de las temperaturas, y los códigos que como aparecen en los mapitas. Bueno, engelamiento en la célula del avión, ¿sí? Todas las nubes están compuestas de gotitas de agua líquida, salvo cuando la temperatura es menor a menos 40 grados centígrados, como en un cirrus, una nube cirrus. Cuando la temperatura es menor que 0 grados, el agua está sobreenfriada. El estado de sobreenfriamiento cesa bruscamente cuando la gota sufre un choque violento y se congela inmediatamente. Estas zonas son las zonas más propensas a la formación de hielo directamente por el choque, ¿sí? Del hielo, de ese aire, de esa agua ya congelándose sobre las hélices. Lo primero que va a agarrar es el borde de ataque, los timones de profundidad, timón de dirección, vertical, las antenas. Todo eso son los posibles o los lugares donde más engelamiento acumula un avión. Acá tenemos un hielo claro que se formó en un avión que, producto en este caso el avión tiene, estos se llaman botas, es un sistema antideshielo, un sistema mecánico que se infla. Ahí se ve la diferencia, como dice acá, la reducción del hielo depositado en el borde del ala de un avión, como consecuencia de las acciones de las cámaras de aire expansibles dispuestas en ella. Bien, acá se ve la diferencia de cuando las botas actuaron, inflaron, desprendieron el hielo, la diferencia del hielo que había acumulado en el ala más atrás. Acá tenemos hielo en el tubo pitot, tenemos hielos en las antenas, tenemos hielos en las hélices. Un grave problema es, como todos saben, si se me congela el tubo pitot y no tengo manera de calentarlo, voy a perder los instrumentos que dependo del tubo del sistema pitot. El principal es el anemómetro, ¿sí? El velocímetro que trabaja directamente con el tubo pitot. Las hélices no dejan de ser, o son la tracción del avión, ¿sí? Si una hélice empieza a tener formación de hielo y se me empieza a acumular hielo, la hélice va a perder rendimiento, va a perder tracción, el avión va a perder empuje, ¿sí? Con todas las consecuencias que ello trae. Las antenas de los aviones, lo mismo, ¿sí? Si se empiezan o cuando empiezan a tener hielo o formación de hielo, empezamos a perder principalmente las comunicaciones, interferencia, todos los equipos que dependen de esos sistemas empiezan a funcionar mal. Han habido muchos casos de accidentes por eso mismo, por interferencias en los equipos y demás. Generalmente estos tipos de vuelo, cuando uno vuela en condiciones como que uno puede agarrar hielo, generalmente son condiciones de vuelos instrumentales donde depende sí o sí de equipos eléctricos, de radioayudas, navegaciones, antenas, comunicaciones. El engelamiento interno del tubo pitot, como ya sabemos, como dijimos, el velocímetro se vuelve en cero, perdón, se vuelve erróneo. Los tubos pitot en la mayoría de los aviones tienen una resistencia para calentarlo, entonces el piloto debe de enfriar cuando se está entrando o está volando en condiciones de temperatura baja, o cuando va a cruzar nubes, capas, tiene que anticiparse y encender el tubo pitot. Como ya sabemos, mide la presión total y la presión estática, que son factores fundamentales para que el anemómetro y el altímetro puedan funcionar correctamente. Bien,
Ahí vemos una fotográfica de un tubo pitot congelado. Bueno, el engelamiento en el carburador, todos los motores que tienen carburador, como todos sabemos los pilotos, tenemos una posibilidad de que se forme hielo con ciertas temperaturas. Como dice ahí, en la toma del carburador, en el compresor de un jet, se forma un vacío parcial en la toma. La expansión adiabática enfría el aire y si hay suficiente humedad y la temperatura cae bajo cero, se forma hielo. En estos motores a pistón, la evaporación del combustible produce un enfriamiento adicional. ¿Ah? Que el enfriamiento es cuestión de segundos, ¿sí? No es que se te va a empezar a congelar y va a pasar un ratito, sino que en el cabo de un segundo se forma hielo y se apaga el motor. Acá no hay de... No, no, no. Entonces, para evitar esto, generalmente tienen los motores a pistón que son a carburador, tienen un sangrado que se llama que es aire caliente que el piloto aplica, ¿sí? Que ese sangrado del aire viene de los tubos de escape, no del tubo de escape contaminado por el monóxido de carbono que saca del motor, sino que es una recámara que tiene el escape donde junta aire caliente. De ahí saca aire caliente para mitigar toda la formación que le produce al motor. Bueno, estas son formaciones de hielo en bordes de ataque, son figuras, agua enfriada, una gota de hielo en los bordes de ataque, cómo se va acumulando desde la etapa inicial hasta la etapa intermedia y la etapa final, ya cuando queda todo el borde de ataque con hielo. Eh, Al principio es un hielo opaco, frágil, parecido a una escarcha, así es donde empieza. eh, Pasa a ser claro, duro y brillante y después ya empieza a acumularse más. Eh, Uno como piloto cuando va volando y logra ver que se te empieza a formar hielo, bueno, tiene que tomar las medidas para este, tratar de salir de esa situación lo más rápido posible. Acá tenemos otra foto de la formación de hielo en los bordes de ataque, ¿sí? Es principalmente donde va a juntar el avión el hielo, donde va a juntar también el mayor peso, porque este, cuando hablamos de acumulación de hielo, las alas es lo que acumula la mayor cantidad, ¿no? El flujo va a variar, el flujo normal sobre el extrados y el intrados del ala va a variar con un hielo granular. Va a haber un flujo todavía, pero ya con el hielo claro, ese flujo ya se va a ver interrumpido bastante. Estos son dibujos gráficos sacados obviamente de internet. Bueno, los efectos del engelamiento en la estructura son acumulativos, como dijimos. Me va a disminuir la sustentación por aumento de peso. La potencia decae, ¿sí? Por un tema de la hélice. Si es un avión a hélice, va a perder tracción, va a perder empuje. Y la resistencia va a aumentar. Por ende, la velocidad de pérdida va a aumentar. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Los principales peligros para el desarrollo del vuelo, del engelamiento, bueno, aumento de resistencia aerodinámica, por lo que hablamos, por la acumulación de hielo. Vamos a tener una pérdida de sustentación, pérdida de tracción de hélice, vibraciones, aumento de consumo de combustible, bloqueo en los comandos. Esto es muy importante también, que puede pasar y ya ha pasado. Bloqueo de tren de aterrizaje en los aviones que tienen tren de aterrizaje retráctil. Reducción de visibilidad en cabina. Inutilización de antenas, ¿sí? Por la formación de hielo. Por ende, todo lo que conlleva eso a la no comunicación o interferencias. Y indicaciones erróneas en el instrumental en caso de que se acumule hielo en los tubopitot, tomas estáticas y demás. Bien. La reducción de visibilidad en cabina es cuando se te forma hielo en el parabrisas. Los parabrisas de los aviones, algunos, no todos, tienen también calentadores
para mitigar esa formación de hielo. Ahí tengo un video que después un video chico de unos 20 segundos que se lo puedo mostrar. A ver si me deja mostrárselo. ¿Lo ven ahí? Sí, sí, va perfecto. Sí, Bien, ahí se ve. ahí se ve como el hielo. Esto es un avión acá en Uruguay esta semana. Es un avión que venía en un descenso, ahí lo pausé. Acá, donde está el mouse, el vidrio, es un Beechcraft Baron. El avión estaba todo cubierto de hielo en el parabrisas, o sea, los pilotos venían sin visibilidad. En un descenso, cuando llegan a 3.000 pies, aproximadamente llegando a los 3.000 pies, el hielo recién ahí se empieza a desprender. Eh, Se desprende básicamente porque llega a temperaturas superiores a a la que tuvieron en en la formación. Bien, bueno, continuamos. Bueno, eso es lo que hablamos de la reducción de visibilidad en cabina. Bien, ¿ven ahí la presentación? Sí. Bien. Bueno, esto es un frente, una lluvia engelante en un frente caliente, una representación gráfica, aire frío abajo, aire caliente arriba. Tenemos la isoterma de 0 grados, nubes estratificadas. Es una lluvia sobreenfriada, se congela el impacto de la lluvia engelante. Bien, ahora vamos a ver lo mismo, pero lluvia engelante en un frente frío. Este, lo mismo. Bueno, nunca volar o proseguir el vuelo dentro de una lluvia sobreenfriada, ¿sí? Esto es fundamental. La entrada en una zona de lluvia sobreenfriada no es evidente. Si entra el frente por el lado caliente, el mal tiempo comienza con una lluvia común, no engelante. Se agrava la situación al atravesar el frente. El termómetro de admisión del motor es que da la alerta con temperatura cero. Si es que tenemos, ¿no? Este termómetro. Deberíamos todos tener termómetro. Lo más prudente es tomar inmediatamente una masa cálida, salir de esa situación. Bien. La isoterma de 0 grados, para los que no sepan, es en los pronósticos de, de informes meteorológicos, como cartas sinópticas de superficie la isoterma es una línea que une puntos de igual temperatura y es la línea, la isoterma de 0 grados se llama, es donde está la temperatura 0 grados, que a partir de ahí es donde empieza la formación de hielo. Entonces uno cuando va a hacer un vuelo, sobre todo en estos días de invierno, se debería de fijar dónde está la isoterma de 0 grados para no volar por encima de ella. Bien, así con eso podemos ir mitigando este, la formación de hielo, porque como dijimos, el hielo no solamente se va a formar cuando hay tormenta, sino que se va a formar con temperatura con menos de 0 grados, aunque el aire esté claro. Bien. En vuelo instrumental Indian Mike Charlie, Sierra Strato, altos cirros, Nimbo Strato y algunos cirros cúmulo, altos cúmulos, engelamiento débil, cúmulos Charlie Bravo, asociados todos a altos cúmulos. Son todas nubes donde vamos a tener formación. Bien, los vuelos instrumentales son los vuelos o en condiciones de poca visibilidad, son los vuelos donde más generalmente el piloto por el tipo de vuelo eh, llega a condiciones de engelamiento. Bueno, esto es una carta. Donde acá vemos, por ejemplo, si logran ver el país, Uruguay, ¿sí? Esto fue hace unos días, no hace mucho, no recuerdo la fecha que la saqué esta carta,
Acá ven la isoterma que les decía, nivel 100, que son 10.000 pies de altura, donde está la formación de hielo, el engelamiento. Bien. ¿Dónde debe evitarse volar para disminuir la probabilidad de engelamiento? Bueno, se deben de evitar principalmente las áreas que detallan a continuación. Zonas frontales, nubosidad cumuliforme de gran desarrollo vertical, los cúmulos, por ejemplo, nubosidad de cumuliforme densa, zonas de precipitación ubicadas en los distintos tipos del frente, niebla densa, nubes estratiformes densas con gran contenido de gotas de agua, ejemplo en los nimbostratos. En terrenos montañosos, evitar la nube de capuchón se forma del lado de Barlovento. Bueno, esto es un informe, un SIGMET, que es un informe meteorológico, esto eh, para, para aviadores, ¿no? El SIGMET, esto está en la página se saca en el caso de Uruguay, lo provee Inomet, en la parte de productos aeronáuticos, donde vamos a encontrar los metales, los TAF, la Pronaria, el SIGMET, el AIRMET, que son los pronósticos hechos por los pilotos, los Piper. En este caso es un SIGMET de un accidente que hubo en Brasil. Acá está la fecha, fue el año pasado, en agosto del año pasado. Este es un accidente que todavía está en investigación, pero ya hay un informe preliminar. Acá, como ven, dice que había hielo severo, formación de hielo severo, entre 12.000 pies y 21.000 pies. Esto fue en la región de Brasilia. Eh, Acá está el informe con las coordenadas, donde estaban las formaciones. El CIGMET es un informe que te da no solamente informe de hielo, sino que te da turbulencia, te da, bueno, donde hay hielo, ¿sí? Si es turbulencia severa o no, y te da las coordenadas y te dice la zona donde va a estar eso, probablemente. Este avión salió Gerardo la tiene un poco más claro que yo al accidente pero este avión salió de San Pablo, De, en un Casca- momento. de Cascabel para San Pablo. Ahí va, de Cascabel para San Pablo en un momento empieza a tener formación de hielo. Este avión es un ATR, Daniel Casás, que trabaja con nosotros, volado, tiene mucha experiencia en este tipo de aviones. Estos aviones tienen botas en los perfiles de ala, de ataque de las alas y en el plano de cola horizontal. Estas botas son mecánicamente lo que hace es cuando se acumula el hielo, hay que dejar acumular el hielo para que el piloto pueda este, inflar la bota para que se desprenda el hielo. Aparentemente en este caso, en este accidente, ya les digo, es un informe preliminar, falló el sistema. Cuando los pilotos empiezan a detectar que el avión empieza a perder rendimiento, piden a la torre o el control un descenso. En principio la torre o el control no se los da, les niega el descenso por un tema de tránsito. Y bueno, cuando llegado un momento que el avión entra en un tirabuzón chato que se llama, y bueno, no pudieron salvar la situación lamentablemente. El informe dice que hubo formación de hielo severa entre 12.000 y 21.000 pies y el vuelo venía a una altitud de 17.000 pies. Bien. Bueno, las precauciones a tomar cuando se debe realizar un vuelo con condiciones atmosféricas de baja temperatura, verificar el estado del tiempo cuidadosamente, interrogar al aviador que acaba de completar el vuelo, siempre es importante, si hay alguien que voló antes, no dejar de preguntar, averiguar esas condiciones. Verificar los avisos para aviadores, por ejemplo, los NOTAMs, ¿sí? O todos los informes que tengamos de información meteorológica. Retirar la escarcha antes de un vuelo, como dijimos hoy, si te pasa de que
quede un avión afuera y se produzca la escarcha arriba, sacarla, limpiarla antes de iniciar el vuelo. Verificar si existe alguna restricción de movimiento de los mandos. Permanezca en vuelo estacionario o ruede el avión, eso es lentamente, en tierra. Y el tema de los frenos, utilizarlo con cuidado. Después de atravesar una zona con niebla densa o lluvia, verifique la presencia de hielo en los bordes de ataque de las alas o en el cono de la hélice, o en el área de la estela turbulenta del motor. En aeronave de ala fija, de ser posible, evite el despegue cuando existan las condiciones de aguanieve o nieve húmeda y evite los bancos de niebla. En los de ala giratoria se deberá mantener un vuelo estacionario elevado sobre este tipo de superficie para reducir la cantidad de aguanieve o nieve húmeda que se elevará sobre la aeronave. Utilice el calentamiento del tubo pitot cuando se encuentre volando en nieve, en nubes, etcétera, o en zonas donde se presume que existen condiciones de formación de hielo. Siempre es bueno ir, como dijimos, mirando la temperatura exterior del avión con el termómetro. Y cuando vuele en condiciones de lluvia engelante, ascienda a las nubes donde las temperaturas se encuentren sobre el punto de congelación, a menos que sepa que la temperatura a una menor altura es suficientemente elevada como para prevenir la formación de hielo. Acá hay un accidente que lo estábamos comentando hoy que no tengo ningún ejemplo. Eh, en Argentina hace muchos años un avión, un Saab, que también fue un accidente trágico porque hubieron fallecidos, experimentó gran formación de hielo. Eh, Ahí hubieron algunas otras causas, además de un error mecánico, porque hubieron algunos problemas con el avión, pero hubo falla de pilotos. Ahí ellos toman la decisión, que en el informe está errónea, de bajar y hicieron un descenso a unos 12.000 pies de altura. El piloto imaginó que iba a haber menos temperatura y fue contraproducente porque formó más hielo y bueno, y fue una entrada en pérdida por pérdida de sustentación. Eso fue en Argentina ya hace un par de años. Como conclusión, es fundamental recordar la importancia de consultar la información meteorológica disponible antes de realizar un vuelo. Esto incluye tanto las observaciones meteorológicas, METAR, SPECI, los pronósticos meteorológicos aeronáuticos, los TAF, que son pronósticos de aeródromos con validez de hasta 24 y hasta 30 horas. Los TAF se van actualizando cada 6 horas. Los METARes son un mensaje de observaciones, ¿sí? De un aeródromo con validez de una hora. Podés tener una especie que es un mensaje especial cuando las condiciones son dadas para emitir otro mensaje de METAR. También deben consultarse los informes meteorológicos por un área correspondientes a las regiones de vuelo de la FIR, que resultan necesarios donde se encuentre información de la isoterma de 0 grado, engelamiento, turbulencia o entre otros. Bien, y bueno, esto fue lo que vimos, definición, generalidades y prevención, y la importancia de conocer el engelamiento en vuelo. Bien, bueno, no sé si tienen algunas preguntas que quieran ir haciendo, los Eh, escuchamos. Sebastián, buenas noches. Buenas noches, Carolina. Este, gracias por la claridad de tus conceptos. Ahora, ¿cuáles serían los indicadores más confiables en cabina para detectar engelamiento en fases críticas del vuelo, como ascenso o aproximación? ¿Y qué procedimientos recomiendas aplicar en forma inmediata? Bueno, los indicadores depende mucho el tipo de aeronave, ¿no? Que uno está volando. Si estoy volando una aeronave como está en la foto, por ejemplo, generalmente voy a ir por arriba de todas esas condiciones de formación de hielo. En aeronaves donde uno por la capacidad del avión, que no puede llegar a altas alturas y pasar por arriba de todas las condiciones de tormentas o turbulencias o formaciones de hielo, generalmente tienen alarmas, ¿sí? Sistemas que me avisan.
al piloto de la formación. Después el piloto se va a ir dando cuenta cuando empieza a tener formación de hielo porque empieza a perder eh, capacidad del avión, empieza a perder empuje, lo empieza a notar pesado, empiezan las vibraciones, se empieza a dar cuenta que el avión ya está con una situación adversa. eh, y bueno, después, ya te digo, salir de una situación una vez que se te forma hielo severo es complicado, no es tan sencillo, dependiendo de- de las temperaturas, ¿no? Pero hay que, básicamente uno tiene que conocer bien lo que está delante, ¿sí? Hoy los aviones tienen radares, tienen muchas maneras de ayudar al piloto, ¿sí? Pero es inevitable, cuando se vuela en condiciones de formación de hielo, el avión va a acumular hielo y básicamente el piloto muchas veces se da cuenta tarde, ¿sí? Cuando la alarma sonó ya es tarde, los sistemas muchas veces no alcanzan para poder mitigar ese hielo que se formó porque es severo. Pero básicamente hay sistemas de alarmas. Hay que subir altitudes o bajar las altitudes de vuelo, ¿sí? Pero ahí va a depender mucho del avión, porque muchas veces el avión está ya en su altitud máxima de vuelo y no puede generar más altura, para buscar condiciones, buenas. Y si sigue bajando, sigue formando hielo. Entonces, bueno, va a depender mucho de eso. Eh, Gracias, Sebastián. Y otra pregunta más me surge y sí. es, dada esa situación, piloto al mando, ¿cómo transmites al resto de las personas que te acompañan a la tripulación tal situación? Y hay que transmitirlo con la mayor tranquilidad posible o no demostrar el, el- el- el problema, ¿no? Para estar tranquilo. O sea, cuando uno está tranquilo en cabina, tiene más eh, el bajo de nivel. Lo que pasa es que ahí se va a producir un nivel de estrés que se va a disparar, porque uno también ya empieza a saber que está en riesgo. Pero bueno, el piloto debe estar preparado para ese trabajo del trabajo con estrés, ¿no? Y demostrar tranquilidad. Eso te va a ayudar a resolver las situaciones y proceder con los manuales y procedimientos de emergencia que tiene cada avión. Es un poco por ahí. Muchas gracias, Sebastián. No, gracias a vos, Carolina. Ahí capaz que aprovechamos, Daniel, no sé si me estás escuchando ahí, A ver, Daniel, este, capaz que podemos creo que aprovechar creo que está que silenciado. tenemos ahí, si querés, Seba, podés sacar nomás la presentación si querés, Sí, y a ver, ahí no te escuchamos, Daniel. No, todavía no. A ver ahora. ahora sí. Ahora sí. Espera, Capaz ahora que sí. Bueno. podemos aprovechar que lo tenemos a Daniel ahí, Sí, que bueno. Que ha volado justo, el ATR. sí, sí. Este, tengo varios casos acá. Vamos a empezar por uno y esto va a contestar algunas preguntas ahí. El primero, lo tengo por orden, fue en un LED 410 volando en el sur de Chile, de Chaitén a Puerto Montt. Y ahí fue, es decir, se dio una condición por un problema, por un error el piloto, que era yo el comandante y el copiloto. Ahí se le cortó quedó paralizado, Daniel. Lo perdimos, lo Lo perdimos. perdimos. Daniel, Se congeló sí, hablando de parece que enfriamiento. te agarró el engelamiento en las comunicaciones, me parece, Daniel. Claro. Le agarró la interferencia en la Pero antena. Sí, nos no, a olvidamos ver de un ahora. punto de la lista de chequeo de piloto. ¿Ah? Estaba no podía
Ahí Ahí está con está algunos. volviendo. Tengo un problema de conexión acá de internet porque tanto mi teléfono como la computadora. Sí. ¿Me escuchan ahí? Ahí te Ahora escuchamos estamos mejor, Hola, sí. perfecto, hola. Daniel. Ah, está. Bueno, eh, volviendo al tema, eh, enseguida vimos que no había indicación en el velocímetro, pero el GPS tenía indicación. Vale, es decir, teníamos un problema nosotros. Enseguida la llave de Pitot la tenía a mi izquierda, así que la vi, nos habíamos olvidado, pasamos, omitimos ese punto de velocidad. Esa fue una. Que eso parecido le pasó al avión este de Austral que nombró Sebastián. Tuvieron un problema en la indicación y actuaron, claro, perdieron la velocidad indicada y bueno, hicieron determinadas maniobras que hizo que el avión se precipitara a tierra. Esa fue una. El dos, Gran Caravan. Gran Caravan es un avión, y acá vamos a un avión que en el caso de los que volábamos nosotros no tenía sistema antihielo, ¿tá? Porque hay que ver los avisos que tenemos si el avión está equipado o no. Si no está equipado para volar en hielo, teóricamente no podemos. Hay determinados avisos que el fabricante los puede dar, y ese es el caso del Cessna Grand Caravan sin sistema antihielo, que hay que mantener determinada velocidad en el ascenso. Y ellos lo tenían muy claro. En los cursos nos daban, si usted no puede mantener, y ahí me acuerdo bien, 120 nudos en ascenso, de la vuelta y vaya a tomar un café. Así nomás lo resumían para el caso de un avión que no tenía eh, antihielo o deshielo. Ese sería el segundo caso, así que tenemos un caso que el avión tenía sistemas, el segundo no. El tercero, ATR, y acá voy, sí, nos pasó en un vuelo de Porto Alegre a Montevideo, las condiciones no eran de humedad visible, y el ATR, se lo resumo, tiene tres avisos. De cuando hay un peligro, estamos cerca, sería un aviso y después tiene dos luces que cuando ya se produce hielo. Y en base a esas luces hay que actuar. Teóricamente se deberían encender de a uno en la medida que va aumentando el hielo, pero en el caso nuestro se nos encendieron. No pedimos nada al control porque también hay no olvidar que en un caso de emergencia, por ejemplo, si tenemos una descompresión de cabina, tenemos que ir para abajo y no le vamos a pedir al control. Pero en esos casos hay que apartarse de la ruta y descender, que fue lo que hicimos nosotros. Automáticamente, automáticamente el comandante dice, vamos para abajo, no era yo estaba de copiloto, el comandante, me acuerdo, Daniel Moreira, que algunos de ustedes capaz que lo conocen, este, y bueno, no hubo ninguna duda, nos fuimos para abajo, nos apartamos y después comunicamos. Es decir, no nos quedamos a ver si, porque en ese avión, yo ahora no me acuerdo, pero no sé si llegamos a ver la punta de ala, bueno, pero no importa. Si el sistema avisa, se terminó, cancelamos, nos vamos para abajo. Y también, ya les digo, sí recuerdo que la noche era clara, se veían las estrellas, no había humedad visible, pero no le dimos, como decía uno, no le dimos ni para el café, donde los cafés son muy baratos, acá no. Bueno, eso es un dicho de un instructor que tuve en Flight Safety, no le den ni para el café, bueno, no le den nada. Ese sería, y con esto también estamos contestando una pregunta que hizo Carolina, los avisos, depende del avión. Hay aviones que tienen más sistemas de aviso, hay otros que no. ¿Ah? Entonces, bueno, en uno podemos tener. Y también contestamos otra pregunta de cómo reacciona la tripulación. Bueno, normalmente sea o no, si van dos pilotos en la cabina, tenemos lo que se llama sí, hoy día, que es la Multi-Crew Coordination, que es la coordinación de la cabina. Normalmente, si van dos, un piloto vuela y el otro monitorea. Así que bueno, no debe haber ninguna duda. Y si un piloto tiene una duda, tiene que escuchar al otro piloto, ya sea el comandante o no. ¿Ah? Eso creo que contesta un poquito de qué es lo que sucede en una cabina con el piloto que vuela y el piloto que no vuela.
Y después tengo otro caso más, ya les dije el LED, el ATR, el Gran Caravan. En el Gran Caravan, que el nombre anterior, sí una vez vimos que teníamos, ahí se ven las ruedas abajo, que teníamos un poco de hielo, pero manteníamos la velocidad que era lo que indicaba el fabricante. Y después tengo Ese era para el que no contarles tenía el ya sistema, los ¿no? tres casos que ya los conté. Exacto, el que no tenía. Pero después tuve, esto es cómico, pero lo dejo para el final, en un varón que no tenía la calefacción, digo, porque ahí lo que casi sufrimos engelamiento de los pilotos, porque estábamos volando a 10.000 pies sin calefacción. Todo era porque no habían revisado el sistema, entonces el mecánico lo anuló. Pero ahí yo me di cuenta cuando vi el rótulo que estaba abajo que decía que el sistema estaba anulado. Evidentemente, claro, eso pasa cuando uno no está volando un avión en forma continua, ¿ah? En este caso yo no lo estaba volando en forma continua, y ahí veo el rótulo que no funcionaba la calefacción. Bueno, lo que hicimos, eso era un vuelo de Uruguay a Paraguay, ¿tá? Casi nos congelamos a la ida. Después allá en Paraguay, con un mecánico, reactivamos el sistema, así que a la vuelta no nos congelamos. Bueno, creo que con esto les resumí unos casos, es decir, en los que puede haber aviso o no, que no nos haga, bueno, seguir los procedimientos que ya están escritos para cada avión, seguir los consejos del fabricante para cuando no tiene sistema antihielo, y dos. Es decir, yo no lo digo yo, está escrito, el vuelo no en solitario. Eso hace que podamos haber dos pilotos en la cabina, que uno vuele y el otro asista al piloto que, no está, que está volando, y con eso podemos aumentar o disminuir los riesgos que podemos tener en el vuelo. No sé si me escucharon, si atendieron, si tienen alguna Sí, pregunta, te, pero te escuchamos perfecto. Muchas gracias, Daniel. unos Maravilloso los casos que me casos Daniel, que han tocado trajiste. vivir. Perfecto, Daniel. No sé si alguien más tiene algún aporte, alguna consulta. Yo tengo una consulta, entré medio tarde hoy, este, que quería consultar. En el tema de altitud para la formación de hielo, ¿no? ¿Hay alguna altitud en el caso de un Cessna 150 o un 172? ¿Hay alguna altitud máxima peligrosa donde se pueda formar eso dependiendo de la condición climática, obviamente? ¿O en los parámetros que volaríamos nosotros, que vamos a ser pilotos en algún momento? Tenemos también posibilidades, vamos a decir a 2.000 pies, 3.000 pies, 4.000 pies, 5.000 pies, ¿tenés posibilidades también de que te pase esa formación de hielo? Martín, capaz empiezo yo a contestarte. Sí, podés tener probabilidad de formación. Capaz que no escuchaste, pero hablamos de formaciones de hielo no solamente engelamiento en la estructura del avión o por fuera del avión, sino que podés tener engelamiento ya sea en los tubos pitot, antenas, formación de hielo en el carburador. Eh, y, y sí, generalmente hay un pronóstico, hay una línea que es la isoterma, que es la que todos generalmente miramos, que es la de 0 grados, que a partir de ahí es donde está la formación de hielo. Uno tiene que evitar volar por arriba o volar en esas condiciones. Generalmente en un Cessna 150, en un 172 no vamos a estar volando por arriba de altitudes elevadas, además por la falta de oxígeno también, pero hay condiciones severas que en muchos casos se han dado, que las isotermas están bajas o las condiciones de formación de hielo o engelamiento están por debajo de eso. Ni que hablar, engelamiento en el carburador o formación de hielo en el carburador se te puede dar en cualquier condiciones, como un día como hoy o en inviernos, con revoluciones del motor a baja RPM, que se dan generalmente en condiciones de rodaje en tierra, o descensos donde uno viene con potencia débil, pero sí se puede dar. La formación de hielo en un carburador es inevitable. En esta época, la manera de evitar eso es que el piloto aplique aire caliente.
¿Ah? Sí, eso entendí, esa parte la había. Después es difícil que en un Cessna 150 se te congele o se llene de hielo como le pasa a un avión más grande. Pero Ahí está, sí, lo del carburador, eso sí lo he visto las maniobras también para justamente tratar de evitarlo. Pero Lo que bueno, ya te digo, vos con un Cessna podés subir, con un Cessna 150, por más que sea chico el avión, vos podés subir altitudes donde ya tenés congelamiento y se forme eso. ¿Lo podés hacer? Sebastián, ¿El avión? Sí. Sebastián, si me permiten, ahí quiero agregar dos cosas. O sea, la condición de formación de hielo es una condición que se puede dar a cualquier nivel. De hecho, ¿tá? Es interesante pasarlo a un ejemplo cotidiano. En las temperaturas que estamos teniendo hoy, si vos, o sea, vas a salir en el amanecer, por ejemplo, que es cuando se da la mínima, ya estamos con temperatura por debajo, o sea, la isoterma está a nivel del piso. En el piso, ¿Me sí. entendés? Es muy probable que haya una inversión térmica, arriba no. Pero el problema es Sí. que te puede gelar saliendo en el despegue ya, ¿viste? Y con la condición de que haya una neblina solamente, ya podés tener condiciones de hielo, independientemente de lo que pasa en el carburador. En el carburador es interesante saber que no solo depende de la temperatura, es uno de los factores, pero depende de la humedad y la presión. ¿Tá? Entonces vos podés tener formación de hielo hasta con 23 grados sobre cero, ¿tá? Dependiendo de la presión, la humedad relativa que haya, ¿tá? Puede ocurrir. ¿Tá? Entonces no es un tema de que vos decís, no, hoy hay 14 grados, no voy a tener formación de hielo en el carburador, no, ojo. ¿Tá? ¿Cómo te das cuenta? Que es lo que uno tiene que apreciar en un avión como el Cessna 150 o de paso fijo, es porque las RPMs van a entrar a caer. ¿Tá? Entonces yo había ajustado, vengo por ejemplo, vuelo recto nivelado, ajusté a 2400 RPM y de repente miro y tengo 2200. Y estoy con el mismo nivel y todo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está. Entonces ahí lo que tengo que hacer inminentemente, inmediatamente, tirar el aire caliente para dar el ingreso al carburador. Y ese aire, si tengo hielo, enseguida va a levantar las RPM, ¿tá? Y va a empezar a sacar el hielo del carburador. En los aviones que de paso variable entra otro tema, porque ¿qué pasa? La unidad que gobierna las RPM, que la hace de velocidad constante, hace que esa hélice mantenga las RPM, porque hay una unidad que está cambiando sus contrapesos y hidráulicamente haciendo que mantenga las RPM. O sea, yo no lo voy a ver al hielo en la RPM, sí lo voy a ver en la presión de admisión que va a empezar a caer, ¿viste? Entonces, o sea, de repente en la etapa que estás tú, Martín, parece medio complejo todo lo que te estoy diciendo. Después se ordena muy fácil porque cuando empezás a volar lo ves y enseguida te das cuenta. Pero las condiciones, cuando hay humedad en una pista, en un despegue, hay temperaturas bajas, ya dan la posibilidad de que haya hielo en la parte del carburador. ¿Tá? Los motores de inyección no sufren este problema, ¿tá? Lo cual los hace mucho más confiables y por eso han sido los que han ido superando la cantidad de motores con referente al carburador. ¿Tá? Tienen otras complejidades en cuanto al sistema, pero tienen, por ejemplo, esa etapa salvada. En los motores a carburador puede pasar eso. En la superficie del ala, que es la que nos puede este, complicar, entonces ahí depende de la condición de vuelo que nosotros venimos siempre y hacia dónde vamos. Si nosotros venimos nivelados y encontramos condiciones de hielo, bueno, una maniobra rápida, lo que nosotros tenemos que hacer es rápidamente salir de esa situación, porque lo que tenemos atrás lo conocemos y lo que tenemos por delante no. Entonces, en ese caso hay varias teorías, pero si yo vengo volando en una condición que no había hielo y no había nubes por debajo de mi nivel, es 180 y desciendo. ¿Viste? Desciendo, ¿por qué? Para ganar velocidad, ¿viste? Y el hielo que se desprenda, o sea, salgo de la condición. ¿Tá? Ahora, si vos me decís, vengo en un jet, ¿tá? Encuentro condiciones de hielo a 12.000 pies y estoy ascendiendo para 40.000, de repente ahí activo los sistemas porque el avión los tiene, ¿tá? Saco eso y enseguida voy a salir de la condición de hielo porque tiene una capacidad de ascenso muy alto. O sea que esto está relacionado. La condición
con el tipo de avión y sus modelos. ¿Qué es lo interesante acá? Leer el manual. ¿Por qué? Porque en el manual, y por eso esto sirve como complemento de todo un montón de cosas. En el manual, cada fabricante te está dando las opciones de qué hacer en las situaciones de emergencia. Entonces, es formación de hielo y te dice tal cosa. Entonces, vos vas al manual y dices, bueno, yo estoy volando este avión, esto acá, pero también tenés que interpretar qué es lo que está pasando. No es solo lo que te dice el fabricante que va a hacer un promedio de situaciones, ¿viste? Para la cual el loco emite una acción, sino que vos vas a tener que evaluar qué es lo que está sucediendo, ¿viste? ¿Qué es la situación que yo vengo volando, la que voy a volar y la que tenía atrás? Y ahí tomar la decisión lo más rápido posible, ¿no? Perdón que haya interrumpido. No, excelente, excelente. No, no, Muchas impecable. gracias, muchas gracias. Y eso que decía Martín en los aviones de instrucción, por ejemplo, en el Cessna 150, me ha pasado muchísimas veces en esta época de arrancar de mañana temprano y el avión ya está con hielo, ni bien arranca. La formación es instantánea. O sea que es una, digo, está bueno, digo, o sea, por Sí, lo menos para mí sacarme la duda porque es algo con lo que tenemos que convivir, o sea, es una cosa natural con la que tenemos que convivir independientemente de altitud y esto y de lo otro y lo demás. Esa era la duda que quería sacarme. Este, bien, muy bien. Martín, gracias. Excelente, vos. Martín, eso que dice Sebastián es tan real como esto. O sea, vos estás queriendo arrancar el avión, ¿ah? Y ya se está formando el hielo en el carburador. ¿Viste? Entonces, ¿qué pasa? Vos arrancás, el avión gira un par de vueltas y se vuelve a apagar. ¿Por qué? Porque tiene hielo. Entonces, la única manera de sacar esa situación es con el primer, ¿ah? Estar pronto con el primer y ir dando primer. ¿Ah? Porque acá, ¿qué pasa? El sistema que evita el hielo no funciona porque el motor no tiene temperatura y él Está frío. saca de esa temperatura. Entonces yo lo que tengo que hacer es poner la nafta en donde, en el carburador, en el tubo de emisión, no, la tengo que poner en el cilindro. ¿Cómo lo hago? Mediante los primers. ¿Viste? Algunos aviones tienen el primer directamente en el cilindro. El que tiene el primer en el tubo de admisión, ¿ah? Olvídate, está allá abajo, lo único que va a hacer es desparramar nafta y poner todo para que se prenda fuego con una contraexplosión. En cambio, cuando yo tengo inyector en los cilindros que normalmente vas a tener en uno o en dos cilindros, por lo menos con ese cilindro lo hago que el avión mantenga la marcha. Una vez que genera un poco de temperatura, ya mi aire caliente al minuto, ¿viste? Va a ser efectivo. Excelente. Muchas gracias. Si se apaga por hielo y no prende, tráele una estufita o esperar que el sol caliente. No vas a tener otra, otra cosa. Pues lo iré a aprender vos. Eso lo iremos a aprender. ¿Qué tal? Yo quería compartir una anécdota bueno, tiene que ver un poco con todo esto que estuvimos hablando, que fue con Nico Picorel, que está también conectado acá en la charla, Hola, ¿qué que tal? Hola. Hola. veníamos volando de Carmelo a Carrasco, una tarde de otoño, fue este otoño, siempre por temperaturas por arriba de 0 grados, veníamos a nivel 0,75 y creo que no me acuerdo si habían 2 o 3 grados, y estábamos operando en las RPM de Arco Verde, digamos, donde Perdón, supuestamente, vale aclarar que íbamos en un 150, que para que conozcan en qué avión. Nada, eso nomás, ahí, no, no interrumpo más. gracias Nico, íbamos operando en el Arco Verde y cuando iniciamos un descenso, lo iniciamos sin hacer una reducción de potencia, también trabajando con las RPM en el Arco Verde, empezamos a sentir que el avión empezó a temblar a los pocos minutos de iniciado el descenso y que el motor se empezó a sentir rugoso. Entonces empezamos a descartar posibles cosas y atinamos a llevar la mano al aire caliente y ahí rápidamente nos dimos cuenta que se nos estaba formando hielo, ¿no? Cuando pusimos el aire caliente y crecieron rápidamente las revoluciones. O sea, el hecho de que haya temperatura por arriba del cero y que estemos trabajando con las revoluciones en el arco verde, tampoco nos asegura que no se nos vaya a formar hielo. Pese a que era un descenso bastante largo y continuo, estábamos teniendo el cuidado de trabajar en el arco verde de las RPM. Y aún así no alcanzó para poder evitar una formación ahí primaria de hielo. Era eso, de Sí, tener, sí. no sé, a veces esa consideración. Marcos, eso viene al caso Ujú.
para todo lo que van a volar después. O sea, en un motor a carburador, ante la primer falla, lo primero que pones es el aire alternativo o aire caliente. ¿Por Bien, qué? Porque puede ser hielo, o sea, pero no puedes ni pensar. En una emergencia es lo primero que haces, ¿tá? Y lo sacás salvo que empeore. ¿Tá? Si no, lo vas a poner. ¿Entendés? perfecto. Después Sí, empezar a tocar el combustible y todo lo más. Pero lo primero que haces ante una emergencia es bajar la nariz y pones el aire caliente. ¿Tá? claro. Cuando va a motor de inyección, lo primero que haces es colocar la bomba. ¿Tá? Y ahí después empezás a ver qué acciones tomás. Pero esas son las primeras dos acciones en las dos situaciones, ¿viste? Ujú, Entonces, ¿por qué está estudiado así o por qué están todos los manuales así? Porque está previsto que a vos te pase eso. Vos decís, bueno, veníamos, que es lo que yo explicaba, con temperatura sobre cero, pero se da la condición. ¿Ah? claro, Y claro. entonces yo ahí actúo por procedimiento. Los procedimientos son los que te salvan en aviación. Vos actuás por procedimiento y analizás, pero primero voy al procedimiento. ¿Ah? Entonces voy a aire caliente, después miro. Vos, ¿qué no pasó? Subieron la RPM, teníamos ya en el carburador. Se terminó la historia. Sí, sí. En los aviones, Gracias. por ejemplo, como en el caso hablando del Cessna 150 específicamente, generalmente cuando uno inicia un descenso, ¿sí? Uno va a sacar un poco de RPM, va a sacar revoluciones para que el avión no se acelere, ¿sí? O si le deja las mismas RPM hay que cuidar la velocidad. Pero ¿qué va a pasar? Se va a acelerar ese ingreso de aire frío, ¿sí? Y va a acelerar a la formación de hielo. Entonces, por eso es que cuando uno inicia descenso, aplicar aire caliente. A mí me ha pasado de que me han dicho, ¿por qué aplicas aire caliente en verano, en un descenso? Es por el hábito, es para generar ese hábito. Porque si no lo generas, después te olvidas. Y lo que decía Juan, es un tema de procedimientos. Este, está bueno que te haya pasado eso, porque de eso aprendes. Y Sí, ni seguramente hablar. es muy difícil que te vuelva a pasar. Una cosa, Sebastián, que bueno, que desde ese día que estábamos con Marco volando, ahora yo ponele, voy navegando, lo que sea, no importa en qué estado, o sea, paso, digamos, jugando con el aire caliente. No jugando, pero tanteándolo como diciendo, bueno, esto está funcionando bien, ¿no? Chequeando parámetros, me parece que es algo que está bueno implementar Sí, el para aire. aumentar la seguridad del vuelo y que nada te El sorprenda, aire, ¿viste? claro, es lo que decía Juan, o sea, vos cuando ves que se te formó hielo, ya está formado el hielo, porque lo viste Sí, en el claro. RPM que se entró a caer. De repente aplicás aire y zafa la situación y la RPM se acomoda, pero de repente no alcanza y se te formó hielo. Entonces, ¿cómo yo evito la formación de hielo? Es cada tantos minutos, dependiendo obviamente de la condición, aplicar aire caliente. Durante unos segundos, vuelvo. ¿Ah? Eso es un procedimiento que se utiliza. Este, porque cuando te das cuenta que tenés aire caliente, ya es tarde. Muchos aviones hoy en día están con temperatura en el carburador. Nosotros vemos mediante un monitor o una temperatura del carburador. Y, y es obviamente que cuando uno aplica aire caliente, ve que la temperatura del carburador se va a 20, 30 grados para arriba. Este, Claro. pero sí, Y ahí hay cuando tenés, en el caso de los que tienen una probeta de temperatura en el carburador, vos ves que el carburador, en un vuelo que vos tenés la temperatura de repente a 6 7 grados, el carburador está a -2, sí, ¿viste? sí, No se sí. está congelando, pero tiene todas las condiciones. Ahí falta el núcleo de condensación, y cosas. Llegó. Es un Venturi y entonces produce eso. Y otra de las cosas que es más grave acá, y hablemos de lo que pasa cuando puede ocurrir en un despegue, por ejemplo, y es un drama. ¿Por qué? Porque el avión falló. ¿Viste? De repente tuviste suerte, había pista remanente, quedaste ahí. Veniste, le el mecánico, hubo una falla. Y es la pesadilla del mecánico el hielo. ¿Por qué? Cuando vos llegaste, no está. ¿Viste? Se derritió. Mientras revisaste que baje combustible, que tengamos ingreso de aire al múltiple de admisión, que esté todo el sistema funcionando, que no haya sido nada de punto, la temperatura subió, vos subís, probás el avión, anda todo bien. Entonces sí, pero falló. ¿Ah? Mucho peor es cuando hay un accidente y, por ejemplo, no hay reporte después porque lamentablemente alguien perdió la vida, quedaron los restos ahí, vos decís, bueno, ¿y qué pasó? ¿Ah? Y se enloquece todo el mundo, ¿por qué? Porque el hielo desapareció. Es un asesino silencioso, ¿me entendés? Lo mismo pasa en la superficie, ¿no? ¿Ah?
En la superficie me refiero de los aviones que no tienen sistema de antihielo, ¿tá? Que hay dos sistemas. Está el sistema para volar en condiciones conocidas, ¿tá? Y el sistema que desprende el hielo, ¿viste? Son dos cosas diferentes ahí. Pero eso es todo, cada avión que va a volar, lo que hay que referirse acá, hay que ir al manual y sus procedimientos, ¿ah? Porque de eso se trata la evolución y nosotros vamos a volar de acuerdo a lo que dice el fabricante. No se olviden que ese manual está revisionado, la aviación es la industria que gasta más dinero en prevención, ¿ah? Y en definitiva ha sido y es y seguirá siendo la más segura por esa conducta que ha tenido durante el tiempo, todo el tiempo de vida, ¿no? Mm, tal cual. Bien, bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si no, Muy ya bien. podemos ir redondeando. Si no hay preguntas, bueno, primero que nada, le agradecer a todos aquellos que nos acompañaron, a los aportes, ¿sí? Espectacular Seba con la presentación, los aportes de Daniel, de Juan. Muchas gracias a aquellos que nos acompañan, que también participaron, que se animaron. Es la idea de esto. La idea de esto también es difundirlo. Si tienen algún conocido que de repente no lo vieron acá y les pareció que esto les puede sumar. Recuerden que esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, ¿sí? De Cocochón de Fred School. Ahí Sí, están al alcance de todos. El próximo mes vamos a tener un nuevo tema y así vamos a seguir hasta diciembre. Y ya de paso invitarlos, ¿sí? Vamos a hacer difusión en su momento, pero en el mes de septiembre nosotros siempre hacemos una jornada de seguridad operacional y este año vamos a contar con un profesional del tema y vamos a tratar el tema CRM, o sea que más que importante, sobre todo aquellos que, bueno, se están formando con el objetivo de llegar a una línea aérea, más que importante, también totalmente aplicable a todo el resto de las áreas profesionales de la aeronáutica. Así que, bueno, placer que nos hayan acompañado y muchísimas gracias a todos. bárbaro. Buenas noches, abrazo a Bueno, todos. muchas gracias, nos vemos. Que Muchas pasen muy bien, Chau, gracias. hasta chau. luego. Que pasen bien. Hasta luego, gracias. Chau, chau.